Descubrí que mi esposa se estaba acostando con su jefe, y envié a su oficina un pastel con una foto de los dos juntos. Tengo 32 años, mi esposa tiene 30. Llevamos 5 años casados, pero durante el último año ella parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Cuando nos conocimos, ambos ya teníamos nuestras propias carreras, y parecía que compartíamos los mismos valores. Yo me gradué de una escuela técnica con una especialidad técnica. Antes de poder demostrar mi competencia y ganarme una reputación en programación, trabajé como un condenado en puestos iniciales horribles. Pero al final, mi autoridad profesional terminó siendo más valiosa que cualquier diploma. Mi esposa tiene un título de máster y trabaja en un puesto directivo. En aquel entonces, yo pensaba que entre nosotros existía algo parecido a una competencia amistosa. Al comienzo de nuestra relación, yo me quejaba constantemente de los mandos intermedios. Los veía como un obstáculo entre mi trabajo y la finalización de las tareas. Mi esposa consideraba que la gestión intermedia era necesaria para distribuir personas y recursos. Personalmente, yo no tuve suerte. Me tocó una cadena interminable de malos gerentes que veían a los desarrolladores como tornillos fácilmente reemplazables. Ponían plazos irreales, prometían a los clientes un montón de funciones, y ampliaban constantemente el alcance de los proyectos. Le contaba a mi esposa cada decisión estúpida de mi gerente. Ella siempre se ponía de su lado. Y eso que ni siquiera lo había visto nunca. Él ve cosas que tú no ves, decía ella. Después de aproximadamente un año de relación, entendí que debía dejar de hablarle de mi trabajo. Si no se trataba de vacaciones o de un aumento de sueldo, siempre tenía la sensación de que le molestaba el hecho de que yo no tuviera estudios universitarios ni un doctorado. Antes de la boda, ella insistía mucho en eso, pero cuando le expliqué las posibles deudas por préstamos, dejó el tema. Ambos entramos al matrimonio prácticamente sin deudas y, en ese momento, ganábamos más o menos lo mismo. Hace unos 2 años, entré a trabajar en una empresa cuyo dueño se comunicaba conmigo directamente. Vio valor y potencial en mí. Ahora gano un 50% más que mi esposa. Y mi gerente es un tipo excelente. Realmente me siento cómodo trabajando con él. Es un gran líder. Los primeros 4 años de matrimonio fueron maravillosos. Yo no me quejaba de los gerentes, y ella no insistía en que yo gastara miles de dólares en un pedazo de papel. Pasábamos tiempo juntos, íbamos a citas varias veces al mes. Teníamos hobbies en común, cocinábamos juntos, leíamos libros y veíamos películas. Cuando comenzó el primer confinamiento, ambos pasamos a trabajar desde casa. Nuestra casa es muy buena, con 3 dormitorios extra pensados para futuros hijos. Uno ya lo habíamos convertido en mi oficina. Cuando empezó el confinamiento, hicimos una segunda oficina para mi esposa. Ambos trabajábamos tranquilamente desde casa. Yo me levantaba, preparaba el desayuno, me duchaba, me afeitaba, me ponía un traje y me iba a mi oficina en casa. Detesto los trajes y las corbatas, pero eso me ponía en modo trabajo. Mi esposa simplemente se levantaba de la cama, desayunaba, se lavaba los dientes, se ponía una camiseta con pantalones deportivos, y se iba a su oficina a jugar Candy Crush entre correos electrónicos. Creo que yo percibo el trabajo desde casa como trabajo, y ella lo percibe como descanso con pausas para tareas laborales. Es extraño cómo la cercanía puede crear distancia. Ella tiene varias llamadas al día, y lo sé porque mantiene la puerta entreabierta y escucho todo. Yo tengo una sola llamada al día, y es corta. Durante la mía, cierro la puerta. Hace 5 meses me dijo que le molestaba que cerrara la puerta durante la reunión diaria. Le expliqué que así me sentía más tranquilo y podía concentrarme mejor. Ella dijo que sentía que yo ocultaba algo. Intenté mantener nuestros hobbies compartidos, pero ella los descartaba diciendo que ya nos veíamos todo el día. Debería haber insistido, pero no lo hice. Veía el confinamiento como algo temporal. Probablemente fue un error. Todo se volvió realmente malo cuando su empresa reabrió parcialmente la oficina. Ella se aferró a la oportunidad de estar entre el 50% que regresó a la oficina reorganizada para el distanciamiento social. No la juzgo, yo también extrañaba la oficina, pero mi empresa no reabrió, y mientras tenga acceso a mi entorno de trabajo, realmente no lo necesito. Creo que algunos colegas influyeron mucho en ella. Empezó a quedarse después del trabajo, a salir con ellos, a beber en casas ajenas. Yo preguntaba, intentaba saber más, pero ella se volvió reservada y cerrada. Cada vez más fría. En algún momento sentí que tenía una compañera de piso, no una esposa. El mes pasado, un fin de semana,
Dejó su viejo iPad sobre la mesa y dijo: «Puedes borrar todo. Quiero regalárselo a mi sobrina». Me encogí de hombros. Ya había hecho ese tipo de cosas para la familia antes, así que no le di importancia. Ella se fue a otra fiesta corporativa, y yo encendí la tablet. Tal vez se volvió demasiado confiada, o pensó que no revisaría nada y simplemente haría un reinicio. Pero revisé. Y vi en el mensajero fotos, videos y mensajes con su jefe. Llevaban acostándose unos 2 meses. Es imposible describir la sensación. Como si la sangre en mis venas se hubiera convertido en hielo. Era como una escena de Equilibrium, cuando el polígrafo se convierte en una línea recta. Copié todo, lo subí a una nube que usamos para proyectos personales, separada del trabajo, y comencé a buscar un abogado. Al principio no armé ningún escándalo. Ni siquiera entendía qué iba a hacer. Mi cuerpo estaba extraño, como si estuviera entumecido y caminara bajo el agua. Ella no lo notó, o simplemente no le importó. Para entonces, nuestra vida sexual ya estaba muerta. Vivíamos literalmente como vecinos. Contacté a un abogado, y él me dijo que siguiera reuniendo información y que mantuviera la boca cerrada. Me aconsejó contratar a un detective privado y me recomendó uno bueno. Durante las siguientes 4 semanas reunimos pruebas, mientras él preparaba los documentos de divorcio. «Aguanta», repetía. Y con su indiferencia, al principio no fue difícil. Después de unas semanas, ella empezó a comportarse de manera extraña. Comenzó a ser inusualmente amable conmigo. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, incluso intentó iniciar intimidad un par de veces. Fue casi insoportable fingir que todo estaba bien. Un día, mientras cenábamos, me dijo que su jefe estaba pasando por un divorcio muy difícil. Que estaba bajo muchísimo estrés y que ella trataba de apoyarlo como parte de su trabajo. Yo asentí en silencio. Cada palabra me daba náuseas. Unos días después, me preguntó qué pensaba sobre las relaciones abiertas. Dijo que últimamente mucha gente estaba explorando nuevos formatos, que no todo tenía que ser tan rígido. Le respondí que no estaba interesado en ese tipo de relación. Que si alguien quería acostarse con otra persona, primero debía terminar la relación actual. Ella se molestó. Dijo que yo era anticuado, cerrado de mente y demasiado obsesionado con el trabajo. Que yo había cambiado durante el confinamiento. Que ya no era divertido. No discutí. Simplemente asentí otra vez. Poco después, empezó a llegar más tarde a casa. Algunas noches ni siquiera volvía. Decía que se había quedado en casa de una compañera del trabajo porque habían bebido demasiado. Yo sabía exactamente dónde estaba. El detective privado confirmó que se reunían regularmente en un apartamento que su jefe alquilaba para reuniones de trabajo. Fotografías, horarios, registros. Todo estaba documentado. Mi abogado dijo que ya teníamos más que suficiente. «Ahora decides tú cómo quieres proceder», me dijo. Yo no quería gritarle. No quería confrontaciones dramáticas ni lágrimas falsas. Quería que sintiera vergüenza. Que todo su mundo profesional, que ella valoraba tanto, la mirara tal como era. Pedí un pastel grande y caro de una pastelería muy conocida. Elegí un diseño elegante, corporativo. Nada vulgar. En la parte superior coloqué una impresión comestible, una de las fotos más claras de ellos dos juntos, besándose. En el borde del pastel escribí: «Felicidades por su relación. Firmado, el esposo». Pedí que lo entregaran directamente en la oficina, a nombre de ella. Durante el día de la entrega, trabajé desde casa como siempre. Cerré la puerta de mi oficina. Esperé. Primero llegó el mensaje de ella. «¿Qué hiciste?». No respondí. Luego una llamada. No contesté. Después otra llamada. Y otra. Finalmente, llegó a casa temprano. Pálida. Temblando. Empezó a gritarme, a llamarme psicópata, enfermo, a decir que había arruinado su carrera. Le mostré tranquilamente las copias de los mensajes, las fotos, los informes del detective y los documentos del divorcio. Se quedó en silencio. Luego empezó a llorar. Dijo que había sido un error. Que estaba confundida. Que el confinamiento la había afectado. Que yo estaba emocionalmente ausente. Le dije que podía explicárselo todo a su abogado. Esa noche durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, se fue con una maleta. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido.
Era el jefe de ella. Me dijo que quería hablar como adultos. Que lo que yo había hecho era inapropiado, poco profesional y dañino. Que había puesto en riesgo no solo su reputación, sino también la de la empresa. Le respondí con calma que no tenía nada que hablar con él. Que había enviado el pastel a la oficina de mi esposa, no a la suya. Y que si su reputación estaba en riesgo, tal vez no debería acostarse con subordinadas. Se quedó en silencio unos segundos y luego colgó. Esa misma semana, mi esposa me llamó. Llorando. Me dijo que la habían puesto en licencia administrativa mientras investigaban la situación. Que sus compañeros la miraban de forma diferente. Que nadie le hablaba. Que el ambiente era insoportable. Me culpó de todo. Dijo que yo había destruido su vida. Que yo era vengativo, cruel y calculador. Le recordé que sus decisiones la habían llevado a esa situación. Unos días después, me enteré por el abogado de que el jefe había sido despedido. La empresa no quería escándalos, y la relación con una subordinada durante un proceso de divorcio era una bomba legal. Ella no fue despedida oficialmente, pero quedó marcada. Le ofrecieron un puesto inferior en otro departamento, con menos responsabilidades y un salario significativamente menor. Rechazó la oferta. Intentó volver a casa. Me dijo que no tenía a dónde ir. Que había cometido un error terrible y que necesitaba apoyo. Le dije que el divorcio ya estaba en marcha. Me llamó monstruo. Dijo que yo no tenía corazón. Que 5 años de matrimonio no significaban nada para mí. Le respondí que para mí significaban todo. Por eso no los traicioné. Poco después, se fue a vivir con una amiga. El proceso de divorcio avanzó rápido. No teníamos hijos. Los bienes estaban claros. Las pruebas eran sólidas. A veces me preguntaba si había ido demasiado lejos con el pastel. Si había sido innecesariamente cruel. Pero cada vez que lo dudaba, recordaba los mensajes, las fotos y las mentiras. Y la duda desaparecía. Finalmente, el divorcio se completó. Fue rápido y casi sin complicaciones gracias a la evidencia que habíamos recopilado. Ella recibió lo que legalmente le correspondía, ni más ni menos. Durante las semanas siguientes, me concentré en mí mismo. El psicólogo me ayudó a procesar todo lo sucedido, especialmente la traición y la manipulación. Aprendí a establecer límites claros y a no permitir que nadie abuse de mi confianza o de mi tiempo. Mi esposa intentó contactar varias veces, pero yo mantuve la distancia. Cada mensaje que recibía de ella lo dejaba sin responder o lo archivaba en un correo separado. La sensación de traición había dejado una cicatriz profunda, y necesitaba proteger mi estabilidad emocional. Lo sorprendente fue la reacción de algunas personas alrededor. Algunos colegas y amigos estaban impactados por la historia del pastel, otros lo veían como un acto extremo y criticaban mi enfoque. Sin embargo, aquellos que entendían la magnitud de la traición me apoyaron, y eso me dio fuerza. Con el tiempo, me enfoqué en proyectos personales y profesionales que había descuidado. Invertí más tiempo en desarrollo técnico, aprendí nuevas habilidades y retomé hobbies que me hacían sentir vivo. Cada logro pequeño me recordaba que podía avanzar sin depender de la aprobación o la presencia de alguien que me traicionó. Además, la experiencia me enseñó algo crucial: la confianza se gana, y una vez rota, incluso la más pequeña acción puede cambiar todo. Aprendí a leer señales, a no ignorar indicios y a no justificar comportamientos que claramente eran dañinos. En cuanto a la vida de mi exesposa, nunca volví a involucrarme. Ella eligió su camino, sus errores y sus lecciones. Yo elegí el mío. Con el tiempo, la ira disminuyó, dando paso a la aceptación y al enfoque en el futuro. Ahora miro atrás y veo que todo, incluso lo doloroso, me llevó a entenderme mejor y a fortalecer mi resiliencia. Lo que parecía un desastre absoluto se transformó en una oportunidad para crecer, establecer límites y valorar la honestidad sobre la conveniencia.